Página Abierta con la educación. Vamos a hacer un programa que para mí va a tener mucha magia, mucho encanto, porque vamos a mezclar dos temas que a mí me cautivan: la literatura y la historia. Y eso lo vamos a hacer con un profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el doctor Alex Ferreras, quien, además de que fue su director de la Escuela de Idiomas, profesor de materias relativas a la literatura, pues ha presentado un doctorado precisamente con el tema de historia y literatura, pero en un periodo determinado de nuestra historia. Pero vamos a dejar que sea él mismo quien nos explique. Primero, en qué universidad hizo su doctorado. Y además, el tema de esta. Señores, vamos a deleitarnos, vamos a disfrutar, vamos a incursionar, vamos a, junto con Alex, a ir viendo cómo la historia y la literatura se concatenan. Alex Herreras. Muy buenos días, Diana. Gracias por invitarme a este programa de carácter educativo. Gracias. Sí, es una manera pues de extender un poco el aula. Tú sabes que yo pienso que el hecho mismo que haya sido vicerrectora de extensión me permitió ver que la educación no podía restringirse a las aulas, no podía restringirse a los que asistían, que la educación tenía que extenderse y qué mejor medio que la televisión. Así es. Diana, para contestar tu pregunta, yo hice un doctorado en lingüística y literatura, sobre todo en estudios del español, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, de Pucamaima, que es el primer doctorado aquí con título propio aquí en el país. O sea, que es de la Pucamaima. Es de la Pucamaima. Ahora la UAS también está trabajando un doctorado, pero todavía no tiene egresados. Sí, acaba, ¿no? De iniciar. Exacto. Exactamente. El tema de mi investigación, de mi tesis, es la imagen de la primera intervención militar de los Estados Unidos en la literatura dominicana. Es bueno aclarar que la primera intervención de los Estados Unidos aquí en el país se dio en 1905, en 1907. Ustedes sabrán, con la intervención de las aduanas. De las aduanas, con aquel establecimiento del perito financiero que causó problemas, causó tensión aquí en el país. Ahora, la primera intervención militar se fue en 1916. Escúchame que te interrumpa. Normalmente, cuando la gente habla de intervenciones militares norteamericanas, pues se circunscribe a la del 16 al 24 y la del 65, dejando de lado, como tú bien dices, que si bien es cierto que las botas, si bien es cierto que los militares, señores, en un momento, Alex, en que las aduanas no era cualquier cosa, porque ahora a través de los impuestos creados, a la compra y TEVIS, en fin, a los diferentes impuestos, pues las recaudaciones del Estado no se hacen vía aduana o solo se hacen parcialmente vía aduana. Pero en ese tiempo y hasta hace muy poco, las aduanas eran el gran recaudador. Sí, o sea que no es por casualidad que ellos echan mano a las aduanas. Claro. En ese entonces. Sabe que la primera intervención militar, en el 16, como habíamos explicado anteriormente, eso fue parte de un patrón de intervenciones que hizo los Estados Unidos aquí en América Latina y que generalmente se cree, o sea, erróneamente también se cree que empezó en 1898 con la guerra hispanoamericana y no es así. O sea, ya ese patrón de intervenciones venía desde 1846 y 1848 con la guerra nacionalista entre Estados Unidos y México. Bueno, exacto. O sea, es bueno recordar a la gente, señores, que lo que hoy es Texas, lo que hoy es New Mexico, lo que hoy es California, todo ese suroeste, todo ese Arizona, Colorado, señores, todo eso era parte de México. Y lo importante, Diana, que esa parte del suroeste de Estados Unidos, ellos no, o sea, los mexicanos no solamente perdieron esa parte de su territorio, sino también que perdieron el oro, el petróleo, claro, y también toda esa parte del Pacífico. Ahora,
es algo también que yo quisiera dar a conocer, o sea, consignar aquí en la República Dominicana, y es que la guerra hispanoamericana en 1898, esa fue una guerra financiada. O sea, hubo una razón económica, como generalmente siempre hay una razón económica detrás de los grandes acontecimientos en la que un imperio interviene en otros países. Esa guerra y fue financiada. Fue contra España, hay y que fue contra decirlo. España, que por cierto, España no estaba ni siquiera, no quería ni siquiera entrar en la guerra, no estaba en el ánimo de entrar en esa guerra. Esa guerra fue financiada por 200 millones de dólares. O sea, es muy importante, ¿no? Esa parte económica que tocaste anteriormente, de eso de las aduanas, es que hay una razón predominantemente económica detrás de las intervenciones. Ahora, eso de que intervinieron al país porque se había violado supuestamente una cláusula, ¿no? de ese tratado entre los Estados Unidos y la República Dominicana con la Convención de 1907, es sencillamente una excusa. Es una excusa. Ellos dominan, tienen el dominio político, el dominio militar y económico, también tienen el dominio del lenguaje. Y eso no es por casualidad tampoco. Sabe que Antonio de Nebrija, sabe que es el primer gramático en español, en el tercer viaje de Colón, él publicó la primera gramática. ¿Sabe lo que pone en el epígrafe de esa gramática? Y la lengua siempre acompaña al imperio. Por eso es que cuando ellos vienen aquí, con el caso de los gavilleros, y eso es parte, ¿no? de ese dominio del discurso, para estigmatizar a esos guerrilleros nacionalistas, que eran guerrilleros nacionalistas. Y no solamente lo digo yo, sino también que eso fue incluso hasta un historiador norteamericano que acaba de escribir, bueno, eso fue en 1916, Bruce Calder, o sea, el impacto de la primera ocupación de los Estados Unidos aquí en República Dominicana. Él reivindica a los gavilleros, ¿no? Entonces, ese dominio del discurso, o sea, ellos imponen su visión. Vemos que este historiador parece que reconoció, ¿no?, de que los gavilleros no eran maleantes. O sea, el término gavillero era para que uno lo percibiera como un maleante, como un asaltador. Como un asaltador. No, había también de bandidos, pero no era la esencia. No era la esencia, porque eso no fue parte de su carácter. Ellos sencillamente se usaban esto como una manera instrumental para poder sobrevivir en medio de un escenario de guerra, ¿no? O sea, eso lo explica Félix Servio Ducoudray en Los Gavilleros del Este, la epopeya calumniada. O sea, él discute, ¿no?, este tema. Mire, este estudio que yo hice no tiene antecedentes ya. Aquí en el país no tiene antecedentes, sobre todo en el área literaria, la literatura. Sí tiene un antecedente con un libro que escribió Diógenes Céspedes, El impacto cultural de la primera ocupación de los Estados Unidos en el país, pero es solamente cultural. O sea, él estudia los efectos que tuvo en la cultura. O sea, ese estudio es general. Todavía, que son cosas incluyendo el béisbol, por decir una. Sí, exactamente. Por decir una. Y en el derecho trajeron algunas, cambios al derecho tradicional de los códigos napoleónicos. Exactamente. O sea, también el impacto estuvo en el lenguaje también. O sea, porque también hay muchas palabras, ¿no?, que quedaron aquí en el bueno, hay muchas que se argumentan. En el dialecto del español dominicano. Tú lo vas a explicar, pero el vulgo habla de palabras como vaquiní, ese acto funerario a un niño. Volviendo a 1916, quedan todo ese influjo, ¿no?, de esas palabras, que eso es algo natural que se da con las intervenciones. O sea, no solamente se dio aquí con la intervención de 1916, se dio también hasta con Haití, en el caso de Jean Pierre Boyer en 1822, que quedaron, sobre todo las personas que yo puedo observar como lingüista, que viven en las fronteras, ¿no? O sea, esa palabra despre, decir, mire, yo hice esto despre,
que en francés d'exprès, sí. Yo no lo La sabía. palabra mira, pero para mencionar Para que algo decir es nuevo. expresamente. Sí, expresamente d'exprès. Y por ahí hay D'exprès. personas que ahora ya con el tiempo ya va cambiando, pero sí en mi tiempo yo escuchaba esa palabra d'exprès y así también existe otra, por ejemplo, como único, inique. Oh, eso está iniqui. Iniqui. Oh, pero bueno, la palabra iniqui, esa fonética francesa de inique. De ahí. O sea, siempre va a haber esa influencia. También se habla de calle, de la palabra calle, sí. que las personas que estaban pues observando lo que ocurría andaban con un pequeño cuadernillo para ir anotando. Y entonces calle, pues viene calle. ¿No? Tú sabes, eso, siempre hay, va a haber palabras, ¿no? Entonces, el 1916, o sea, con la intervención, sabe que eso produjo un impacto en la sociedad dominicana. Y lo que a mí me llama la atención, o sea, lo que a mí me preocupa, es que un periodo tan importante dentro de la historia dominicana como fue la primera intervención, aquí se haya relegado, desde el punto de vista literario, se haya relegado un tanto al olvido. Y cuando me propuse escribir esta tesis doctoral sobre la imagen de la intervención en la literatura dominicana. La literatura, sí. O sea, tu tesis es la imagen de la primera intervención norteamericana en la literatura. O sea, sí. Cómo la literatura recoge de alguna manera ese evento. ¿No? Ese evento, sí. Y ahí voy. La clase intelectual, por ser en cada sociedad, por ser la más sensible, o sea, es la conciencia, ¿no? de esa sociedad, ellos reaccionaron al acontecimiento. Y por eso tenemos a novelistas, poetas, dramaturgos, que si bien no quedó ninguna obra, porque la censura, ¿no? del gobierno militar fue tan brutal que no se pudo conservar, no se pudo salvar ni siquiera una sola obra de teatro, a excepción en estos días que han caído en mis manos, solamente fragmentos muy breves de obras dramáticas del poeta Apolinar Perdomo, recogida en un libro, igual que tú. sureño de ahí, del mismo pueblo, ¿no? de Neiva. Pero sí es bueno recalcar que en el caso del teatro, sabe que el teatro tiene, los efectos del teatro sobre el auditorio es directo. Claro. Parece que, no sé si siendo militar, generalmente sabe que el militar tiene en términos culturales generalmente eso se le asocia que son limitados, pero parece que alguien le había explicado al gobierno, a los censores, de que no se le podía permitir la presentación en las tablas e incluso en los libros, ¿no? de obras de teatro. Bueno, tenemos obras de teatro. Que en la novela era menos la censura, sí. era más medida que en el teatro. No, en el teatro, como la gente está actuando, sí. como la gente está verbalizando, así. Como la gente, o sea, tú lo percibes como más que algo que tú lees. Sí, inclusive te voy a decir algo, las personas que leen, pues es un público más reducido que las personas que pueden estar expuestos a una obra. Y eso es si esta obra se lleva a un parque, a un sitio público. Y qué importante, o sea, qué interesante lo que haya tocado ese punto ahí. Pero tú vas a seguir hablando de ese tema, Ale, escúchame que te interrumpa. Sí. En el próximo segmento de Página Abierta con la Educación, hablando con el doctor Alex Ferreras, profesor universitario y además alguien que su tema era literatura y ahora tiene dos temas, la literatura y la historia. ¿Siempre te gustó la historia o realmente llegaste a la historia por la literatura? Oye, eso es un recorrido que exactamente fue así. O sea, llegué a la historia, a la literatura, a la historia por la literatura. O sea, que esa pasión por la historia de niño, de adolescente, no te había cautivado tanto. O sea,
sí yo tuve un tío que fue guerrillero, o sea, eso fue guerrillero catorcista, fue de los que participó en el fallido complot de los sargentos contra Trujillo, o sea, Raimundo Cuevas Sena. Entonces, él fue mi mentor y me acuerdo que en casa siempre había tertulias, ¿no? sobre historia. Yo desde pequeño escuchaba esta historia así, pero no, como que no me interesaba mucho como por ese tema, ¿no? O sea, al final ya yo vi, a medida que iba creciendo, las hazañas en las que había participado este tío, había participado también otros personajes históricos de mi pueblo. Sí ya la pasión con que me acuerdo este tío hablaba, ¿no? No solamente sobre sus hazañas, sino también hazañas de la historia dominicana, siempre buscando un hilo conductor. Eso se me fue enrolando un poco. Ahora, ya cuando empiezo a realizar esta tesis doctoral, sí descubrí que esa pasión la tenía y ese elemento ya yo lo había interiorizado. Sí, qué bueno. Exactamente. O sea, y para encontrar, por ejemplo, mentores, para encontrar personas que te dieran seguimiento, no sé, ¿tuviste dificultad o pudiste encontrar historiadores sí. y literatos que te apoyaran en tu propuesta? Diana, yo he llegado a un punto que a veces no sé distinguir con claridad qué tanto me gusta más, si la historia o la literatura. Qué bien, qué Ahora, bien. Esa es la pasión. El mismo hecho también que haya hecho una maestría en literatura comparada, ¿no? en la Universidad de los Estados Unidos, en el fondo eso es lo que es un comparatista. ¿Sí? Un comparatista es eso, ¿no? Un historiador literario. Ahora, en el camino, ¿no? de esa formación intelectual ha habido, o sea, yo he conocido a personas que han sido cruciales, ¿no? Decisivas en mi formación intelectual. El caso del doctor Giovanni Di Pietro, que yo sabía que te iba a comenzar con Giovanni. No podía dejar de mencionar, ¿no? Ya una amistad alrededor de 30 años, ¿no? Cuando lo conocí en la UNFU y también fue tanto, ¿no? el influjo, ¿no? de este intelectual en mi formación que hasta lo seguía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ya me colaba entre los estudiantes. Otro intelectual que para mí también influyó mucho, o sea, en esos fuertes intereses culturales e intelectuales ha sido Diógenes Céspedes. Diógenes Céspedes, yo siempre le he dicho que desde la década de 1980, cuando él publicó Cuadernos de Poética, yo le decía, mira, ya tú tenías ahí, pero en la casa, no ahí debajo de las paredes, ahí de las aulas, ya tú tenías en una casa por ahí un estudiante, un alumno apasionado de los temas que él trataba, ¿no? en esa revista literaria. Que por cierto, hay una segunda etapa, yo no sé si conocía a Diana, hay una segunda etapa en la que estoy ahora escribiendo, ahora voy a escribir sobre temas de literatura y de historia. O sea, vas a hacer ensayos. Sí, sobre ensayos de carácter histórico y ensayos de carácter literario. Muy bien, tanto el libro de Diógenes Céspedes, que había mencionado anteriormente, el impacto cultural de la primera intervención o de la primera ocupación de los Estados Unidos en la literatura dominicana, como también un ensayo que había escrito Giovanni Di Pietro en esa misma revista de Cuadernos de Poética sobre la resistencia italiana, ¿no? durante la Segunda Guerra Mundial. Yo descubrí en estos dos, o sea, tanto en la obra de Diógenes como en este ensayo que se publicó en esta revista, descubrí puntos en común sobre el tema que yo traté en esta tesis doctoral, y es la literatura de carácter testimonial. Bueno, en la primera intervención de los Estados Unidos, la literatura, he descubierto, es exactamente el fuerte de esta tesis, es que era de naturaleza predominantemente testimonial. Entonces yo lo vi en el caso del ensayo que escribió Giovanni sobre la resistencia de la novela, ¿no? La novela de la resistencia en Italia.
vi esa desilusión de esos jóvenes escritores cuando vieron todas esas huestes, ¿no? ¿Cómo se llama? De Hitler con el nazismo y también con el fascismo. Entonces Claro. ellos Lo o que sea, pasa es que ventilaron todas estas para ellos, desilusiones, ¿no? para los Sí. italianos, bueno, también para los franceses, Y con sí, los Vichy, franceses con Vichy, exactamente, exactamente, en la Segunda Guerra. Por cierto, en la Segunda Guerra la Mundial, Segunda Guerra pero en Mundial, el sí. caso de los italianos estamos Sí, hablando de un presidente, sí. o sea, Mussolini, Il Duce. el Duce, que realmente Sí, sí, fue aplastante, ¿no? fue Fue aplastante. aplastante eso. Entonces, bueno, te ha tocado el tema de esa literatura francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo también toda una literatura testimonial de resistencia, ¿no? A la invasión de Hitler. Ahora, yo he visto una diferencia, yo quisiera establecer una diferencia entre esa literatura que se produjo en Francia, por ejemplo, y la literatura que se produjo durante la primera intervención de los Estados Unidos aquí. O sea, hay algo que quiero destacar con los escritores, eh, o sea, los novelistas, sobre todo con los novelistas, ¿no? Que es que ellos no se preocuparon mucho por la forma, o sea, por la estructura externa de los textos que escribieron. Y ellos tienen un elemento, o sea, un denominador común que los une, se los acomuna. ¿Cuál es? Que no se preocuparon por la forma, y se entendía, porque es que ellos se estaba viviendo un momento bien difícil, o sea, había urgencia para ellos, ¿no? Escribir con toda esa elaboración literaria, y no podían quizás esto escribir con esa elaboración literaria, no por lo ejemplo. hace más impactante. Quizás el no tener esos recursos lingüísticos, aunque no le da belleza Sí. expresiva, no lo hace más como verídico. Sí, podría ser, bueno. Eso, por cierto, la literatura testimonial en eso que es exactamente en eso que consiste. O sea, generalmente ese autor escribe para ventilar, exteriorizar todo ese sufrimiento que pasa. Y ellos quieren que ese lector se dé cuenta de ese sufrimiento que está pasando ese pueblo y ellos como clase intelectual, para que, para que se den cuenta que esa literatura que ellos están produciendo sea producida de la manera más fiel posible, con el mayor dramatismo, con el mayor realismo posible. Y eso sí. Ahora te quiero hacer otra pregunta. Esos textos que tú elegiste, ¿son textos que corresponden a escritos producidos durante el periodo intervencionista? ¿O también están los recuerdos y las memorias a partir de relatos hechos cuando ya este hecho había finalizado? Interesantísima pregunta. Bueno, como había dicho anteriormente, el asunto de la censura, se conoce que en pleno teatro de la ocupación Federico García Godoy escribe El Derrumbe, pero tú sabes todo lo que generalmente todas esas peripecias que pasó Federico García Godoy para poder publicar, ¿no? Todas las cartas que se escribió con un censor para que el censor le permitiera pues colocar ese libro y sacar ese dinero que había invertido ahí. Pero y esa censura, y escúchame que te haga esta acotación, ¿esta censura venía directamente del gobierno norteamericano o venía supuestamente del gobierno dominicano de turno como una manera de solapar la intervención? Sí, esa censura venía del gobierno militar. Ahora, del gobierno militar norteamericano. Sí, norteamericano. Ahora, Woodrow Wilson, que era el presidente de los Estados Unidos entonces, estaba al tanto, ¿no? de lo que se movía en esos países que intervenían. Entonces, hubo otros editores. Tenían una información pormenorizada. Sí, pormenorizada, exactamente, de las actividades, ¿no? que hacían los americanos. Ahora, sí hubo otros escritores, así en el caso de los novelistas, que empezaron a escribir su novela ya en el tiempo que se está produciendo el desembarque de los marines.
Eso fue en el 1924. O sea, empezaron en 1924 después que se firma el tratado. En 1916, porque en el 24 es que se van. No, exactamente. Por eso hablo del desembarque. Del 16 al 1924 es cuando se produce el interregno aquí en el país. Ahora, en el 1924 entonces empiezan el caso de Horacio Reed, que escribió Los Civilizadores como novela. Pero ya él había escrito en el 1921 en Cuba, pero como existía esa censura tan grande, bueno, el clima para él poder publicar no era el más propicio. Hubo otro escritor, por ejemplo, como Rafael Damirón, que escribió Ay de los vencidos en 1925. Otro escritor, sí, apenas. Sí, fue apenas después, fue después, ¿no? Ahora, hubo otro escritor, que fueron solamente esos 3 novelistas, que escribieron novelas donde dramatizaron ese acontecimiento, que era de Salcedo, de Juan A. Osorio Gómez, que él publicó entonces en 1929. O sea, era después, ¿no? Generalmente después que ya los norteamericanos un tiempo bastante corto, y lo cual sí, porque cuando las cosas, por ejemplo, si yo fuera a contar algo ahora, sí, de la década del 60, pues estamos hablando de que es una memoria que está permeada por cosas que yo oí, por cosas, no solamente por mi memoria per se, sí, sino por cosas que he aprendido, sí, o sea, enriquecida con la de los otros, o sea, que es un testimonio, sí, que está un poco permeado, sí, pero en el caso de que hacía poco tiempo de los acontecimientos, pues están frescos. Sí, ahí está. Bueno, hubo un cuentista, porque es otra cosa. O sea, había mencionado anteriormente que el teatro, pues, no se le permitió, o sea, se prohibió su publicación. De una manera brutal, mira, de una manera brutal, ¿no? Pero mira cómo realmente la función del teatro, estaban los norteamericanos bien conscientes, o sea, del efecto y de la importancia que pudo haber tenido el teatro. Sí, ahora, hubo un cuentista solamente de ese periodo de la historia dominicana, solamente un solo cuento pudo salvarse, el de Chito, de José Rijo. Ahora, Chito lo publica entre las décadas de 1930 a 1940. Ya Trujillo está instalado en el poder. Y el cuento se llama así mismo Chito. Chito, sí. Y es el único que se salva de una selección de cuentos que él había producido. No, él no había escrito. O sea, él había escrito otros cuentos, pero un cuento específicamente donde tratase ese periodo tema. No, solamente es Chito. Ahora, ahí se nota ya. O sea, se nota que no había corrido ese riesgo, porque eso es importante, no había corrido ese riesgo que corrieron los otros intelectuales que sí publicaron inmediatamente después. Ahora, el riesgo estaba. ¿Por qué Trujillo? ¿Quién lo instala en el poder? Viene de esa escuela. Y como hay escritores... Y además era una dictadura férrea. Sí, exactamente. O sea, esa censura todavía en la década, o mejor dicho, en el post-trujillismo, todavía se mantenía, no con la misma intensidad. Y entonces yo tengo una tesis ahí donde sostengo, o sea, postulo, en que ellos pudieron publicar, en el caso de José Rijo, y también en el caso de este historiador y novelista, Ramón Marrero Arista. Bueno, creo que por su condición de haber sido intelectuales. No, y en el caso era funcionario, pero ¿cuál fue su destino? ¿Cuál fue su destino? Es al final, o sea, pierde su vida. Sí, pierde su vida. Bueno, o sea, que él se arriesgó. Sí, él se arriesgó. Sí. Pero él se arriesgó no exactamente por ese libro que había escrito, que sí trata el tema de la intervención, como el mismo Rafael Damirón, que escribió Memorias y Comentarios, y Nosotros. Es un libro de carácter histórico, ¿no?, que trata ese tema también, lo toca así de forma pincelada, ¿no? Y yo recojo eso también. Rafael Damirón tenía esa condición de ser también intelectual, que sirvió de sostén, ¿no?, a la dictadura. Realmente ahora, la dictadura fue en eso muy visionaria, La dictadura fue muy visionaria. La dictadura
supo que se tenía que apoyar en los intelectuales. Y estamos entrando en el tema realmente, en el meollo del asunto. Pero eso lo vamos a dejar, señores, para el tercer y último segmento de Página Abierta con la Educación. Hoy con Historia y Literatura, con el doctor Alex Ferreras. A ver, Alex, sigue contando, bueno, que definitivamente, yo sé que mis televidentes y yo estamos muy, muy interesados y muy apasionados. Esa valoración, me alegro, gracias. Ya. Mire, hubo, claro, también la poesía fue, dentro de esa época, en esa época, fue el género que más se cultivó. Y yo creo que la poesía se le permitió porque sabe que la poesía tiene ese lenguaje figurado, ese lenguaje simbólico, que se presume, eso es lo que se presume del por qué se le permitió publicar. Sin embargo, esa poesía que se escribió en ese tiempo es de abierta condena en contra de la ocupación. O sea, cuando tú ves a poetas, por ejemplo, como el mismo Fabio Fiallo, que siempre yo me preguntaba, fue en el último minuto, casi en el último minuto, cuando yo se presenté esa tesis doctoral, me apareció un poema En tierra de Quisqueya de Fabio Fiallo, porque siempre yo me estaba preguntando, pero ¿dónde está la poesía del poeta Fabio Fiallo? O sea, generalmente él escribió proclama, escribió otro tipo de documentos, pero ¿dónde está? Pero no poesía. Sí, no poesía. Entonces yo encontré En tierra de Quisqueya este poema donde él condena, claro está, condena la primera intervención, o sea, los efectos que tuvo aquí en la historia, en la literatura dominicana, recogida por nuestros intelectuales. Por cierto, eran intelectuales nacionalistas radicales, porque también dentro de ese periodo, aunque quizás tú, Diana, y también los televidentes, o sea, el pueblo dominicano, eso no puede entender, hubo también intelectuales que apoyaron a la primera intervención, sobre todo un solo intelectual que apoyó la primera intervención, y no solamente apoyó a la primera intervención, sino también que condenó el trabajo nacionalista, o sea, que habían hecho esos intelectuales radicales de haber internacionalizado la oposición. Ahora, yo quiero poner en balance de la historia ¿Tú puedes mencionar ese nombre? Pelegrín Castillo. Ahora, Pelegrín Castillo, padre de señor abogado muy reconocido aquí en el país, es bueno reconocer que él, o sea... por eso él se tiene que ir del país posteriormente, entonces. Pero hay algo que quiero acotar con este escritor, Pelegrín Castillo, y es que creo que hubo dos partes, ¿no?, de lo que fue este escritor, en donde él apoyaba de una manera abierta los norteamericanos. O sea, él sí creyó que habían venido como para civilizar a los dominicanos. Sin embargo, un novelista como Horacio Reed entonces usa el término de los civilizadores de manera irónica, porque no fue a civilizar. O sea, sin embargo, ya hubo una segunda parte donde cuando él se da cuenta de todas esas atrocidades que cometen los infantes de Marina aquí en el país, sobre todo en los campos de Salcedo, ya a oídos de él había llegado la tortura de Cayo Báez, ese mártir, ese símbolo de la tortura, de la resistencia, de la tortura en tiempos de la intervención. Entonces ya le había empezado a ver la realidad de una manera diferente, hasta el punto de que él había pasado por un tribunal militar. O sea, que él fue... Sí, él empezó a criticar entonces, cuando yo leo, o sea, críticamente este libro, yo a veces me preguntaba, pero él conocía las implicaciones, los efectos de esta dictadura, o sea, se conocía que verdaderamente lo que había era una razón
o sea, una razón geopolítica de los Estados Unidos detrás de su intervención. Y hay que decirle a la gente, señores, que precisamente esta intervención del 16 al 24 se produce en el momento en que Haití también está ocupado. Es en 1915. Porque Haití había sido ocupado en 1915 y lo único que su ocupación fue hasta 1934, o sea, fue más extendida. Sí. O sea que en ese periodo, señores, toda la isla está bajo el dominio militar norteamericano. Y otra cosa, muchas veces se critica a Trujillo y a gobiernos posteriores por el proceso de haitianización del azúcar, pero eso es sobre todo de la ocupación norteamericana, de la primera ocupación, donde ellos son los dueños de los ingenios, y traer gente de Haití pues, en una isla unificada. Bueno, que por cierto hay una razón colonial, ¿no?, detrás. Eso, ¿no?, que todavía se ve esa razón colonial de que no se respeta las diferencias culturales de un país y el otro. Bueno, hay toda esa razón colonial de querer meter en la misma horma tanto a un pueblo como el otro. Y no es, por cierto, no lo hacemos así sencillamente. Y no es casual. Por una razón nacionalista, que eso es otra cosa también que hay que ver. Que ahora con este globalismo, ¿no?, todo lo que vuela a los conceptos de nación, de pueblo y de patria, pues es satanizado. Por cierto, algo que yo quiero consignar en relación con este punto, quizás por primera vez aquí, en la historia de la cultura dominicana, que no veo que fue destacado ni por Félix Sergio Ducoudray, ni tampoco por Diógenes Céspedes. Y no es en desmérito de ellos, sino todo lo contrario, porque cada quien escribe por interés, o sea, tiene interés en una agenda. Y además, Alex, quizás tú encontraste documentos que yo no encontraron. Que eso es normal, ¿no? O sea, documentos. Por cierto, la parte fuerte del libro de Félix Sergio Ducoudray, Los Gavilleros, una epopeya calumniada, el fuerte de este libro es la prueba documentales que él adujo de ese periodo. Pero yo quiero exactamente consignar históricamente que hubo dos niños que resistieron a los norteamericanos, o sea, a los marines norteamericanos de 1916 a 1924. Uno es de San José de los Llanos, que eso fue la meca, yo le llamo eso la meca de la resistencia de los gavilleros a los norteamericanos en San Pedro de Macorís, los Llanos de San Pedro de Macorís, que casi todo el pueblo respaldó la resistencia de los guerrilleros de la República Dominicana. Se llama. Escúchame, es que los gavilleros tenían su sede precisamente en el este. Es en el este, y no es casualidad que haya sido en el este y no en otro. Sabe que fueron despojados de todas sus tierras, que por cierto ahora se ha puesto en entredicho de si fueron nacionalistas o no fueron nacionalistas, ¿no? Para ese niño se llama Secundino Silvestre, de 13 años. Y hubo otro niño en los cerros de la Barranquita que resistió, es en el noroeste, que resistió también a los norteamericanos cuando ellos desembarcaron por Montecristi. Se llamaba este niño, ese fue mártir, Belarmino Rodríguez. O sea, yo quiero destacar la dimensión moral y el valor que tuvieron estos niños para enfrentarse. Ahora, era la época que se estaba viendo, una época romántica. Hubo un libro que se había escrito, que me di cuenta que se había escrito en ese entonces, de un autor italiano, Edmundo de Amicis, ¿no? Este libro se llama Corazón, que fue leído en el mundo, fue traducido a todos los idiomas. O sea, donde se le enseñaba al niño que tenía que defender a su sociedad, a su patria, todo eso. Mira, otro punto que yo quiero destacar de esta tesis es sobre el valor que tanto ha sido cantaleteado, el valor y el honor de Desiderio Arias.
sobre qué famoso merengue. Sí, Tú yo no, veo que no, no tuvo, tú no, que no tuvo. no eres parte, no crees que fue tan No. aguerrido su valor. No fue agresivo, claro que no. Y eso está ahí consignado O sea en que a el mi mamá le libro pusieron luto de de, Desiderio. Lilisa Trujillo. De Lilisa Trujillo hay un autor que fue racista, se llama Luis Felipe Mejía. De Sí, Lilisa a Trujillo. Trujillo tengo ese libro Pues y lo he no lo- leído. Bueno, ahí está el porqué de ese silencio, de esa falta de respuesta total de Desiderio Arias cuando se produce aquí el desembarco en Santo Domingo, el día 10 de enero, de los norteamericanos. Y él que se va al norte con todas las armas servibles, o sea, las que servían, porque todas las demás que estaban ahí oxidadas, pues las dejó ahí. Y se fue a entregarlas allá en el ayuntamiento de Santiago y luego parte con otros generales de apellido Jiménez allá al noroeste. Y dice, pero ¿qué pasó ahí? Todos los demás guerrilleros que habían sido atacados, habían sido perseguidos, y sin embargo Desiderio Arias no se le tocó ni con el pétalo de una rosa. Entonces él, Luis Felipe Mejía, explica, ¿no? Por qué salió, una de las razones, pero otra razón es el por qué Desiderio Arias salió de aquí, o sea, sabe que fue el secretario de Marina de Guerra aquí, como la plaza, tenía a su cargo la plaza de Santo Domingo. Hay un historiador de nombre José Cenovas, donde se dio cuenta que él había llegado a un acuerdo con las fuerzas interventoras a espalda del país en la legación haitiana. Que por cierto, ¿no? Ahí no había, como estaba intervenido, como tú muy bien habías dicho anteriormente, estaba intervenido por los Estados Unidos desde 2015, pues eso era todo igual, ¿no? Pero ahí sí él hizo, y eso fue con documentos que este historiador José Cenova encontró en el Departamento de Marina de los Estados Unidos, en Washington. O sea, eso es importante. También a veces hay gente, tú sabes que cuando se le quita protagonismo a ellos, cuando el protagonismo se le cede a otros, entonces no están muy dispuestos a ser un don nadie. Sí. Y entonces no sé, no, porque yo debo admitir que hasta ahora, aun cuando leí ese libro del señor Mejía, pues había valorado las posiciones de Desiderio Arias, y en particular pues lamentado su pérdida al principio de la dictadura de Trujillo. Sí. Es bueno. Imagínate si yo me crié que mi mamá le pusieron luto. Mi abuela cogió a todas sus hijas y le compró ropa durante unos días y guardó toda su vida la tarjetita esa, la postal esa que le dan a uno en las misas, de la misa de 9 días de Desiderio Arias. Oye, sí, o sea, que fueron a las misas. No, pero el hombre tiene, este guerrillero, ¿no? Político, tenía toda una aura de valor, porque no era de que él no tuviese, tuvo valor, tuvo honor. Ahora, ese valor y eso no se echó de menos en el momento en que el país más necesitaba de sus servicios. Ahí que yo quiero llegar, ¿no? O sea, pero no quiero poner, o sea, hay que dejar eso en claro, ¿no? O sea, volviendo también así brevemente sobre estos jóvenes, sabe que en esa misma época, con Sandino en Nicaragua, hubo también niños que participaron durante la intervención de los Estados Unidos, o sea, la intervención de Estados Unidos en Nicaragua. Por eso lo del patrón de intervenciones que yo había hablado anteriormente, o sea, no fue algo así de casual, ¿no? Esos niños ahí en Nicaragua se llamaban Coro de Ángeles, porque eran niños huérfanos de guerra. Le avisaban, o sea que ellos se montaran dentro, o sea, encima de la copa de un árbol, empezaban a avisar a los demás guerrilleros, o sea, los guerrilleros sí venían tantos, o sea, tenían diferentes tipos de voces, diferentes tipos de gritos, exactamente. Entonces, Gabriela Mistral, esta gran poeta chilena. Les puso el nombre de El Pequeño Ejército Loco. O sea, los Estados Unidos, los tanques que toman, cuando van a enfrentar a Sandino con todos también esos campesinos ahí
descalzos, con machete, estos niños descalzos, incluso hasta sin camisa. Descamisados. Descamisados. Tuvo que bajar la marcha y hubo, si ganó la guerra, en términos morales, ganó la guerra, no podía continuar. Bueno, Alex, realmente tu tema es apasionante, pero te voy a tirar. ¿Piensas tú ya que te estás decidido a escribir, ya que has entendido que no es justo que todas estas investigaciones se queden simplemente en las aulas, sí, sino que sean expuestos a través de libros y que estos pues trasciendan incluso las fronteras? ¿Has elegido otro tema o te gustaría seguir trabajando el mismo tema? Y tiene que ser breve porque me están... Muy bien. Bueno, yo tengo otros temas. Siempre me apasiona lo que es el tema de la identidad cultural. O sea, literatura e identidad cultural en el Caribe. Esos son otros temas, mis grandes pasiones intelectuales. Bueno, pues nada, espero que ya no para una tesis literaria de doctorado, pero sí para completar tu trabajo, pues muy pronto tengamos una publicación sobre identidad cultural, pues en el Caribe, de Alex Ferreira. Bueno, será hasta una próxima entrega. Gracias, Alex. Gracias, y miren, yo voy a terminar diciendo esto. Cuando la gente a veces pues critica la UAS, quiero que entienda que muchos profesores como Alex, con esa tranquilidad, con esa parsimonia, con ese saber de acumulado a través de años y años de estudio, pues cuenta esta academia de estudios. Gracias, Alex, y será hasta una próxima entrega de Página Abierta con la Educación.